La migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Para quienes la padecen, puede ser una experiencia debilitante que afecta todos los aspectos de su vida. En este video exploraremos qué es exactamente la migraña, sus síntomas característicos, posibles desencadenantes y estrategias efectivas para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Si alguna vez has sufrido de migrañas o conoces a alguien que lo padece, este video te proporcionará información valiosa y recursos para entender y manejar mejor esta condición. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el Entendimiento de Todos. La migraña típicamente es un dolor de cabeza pulsátil o palpitante, que va de moderada a fuerte intensidad y que puede afectar uno o ambos lados de la cabeza. Suele empeorar con el esfuerzo físico, la luz, el ruido o los olores, y suele asociarse con náuseas o vómitos. Suele ser la causa más frecuente de cefaleas recurrente entre moderadas y graves. Aunque pueden comenzar a cualquier edad, en general lo hacen en la pubertad o en la juventud. En la mayoría de las personas, las migrañas se repiten periódicamente, menos de 15 días al mes. Después de los 50 años de edad, los dolores de cabeza suelen ser mucho menos intensos o desaparecer por completo. Las migrañas son 3 veces más frecuentes en las mujeres. En Estados Unidos, alrededor del 18% de las mujeres y el 6% de los hombres sufren migraña en algún momento cada año. Las migrañas pueden hacerse crónicas, es decir, producirse durante 15 o más días al mes. Las migrañas crónicas suelen ocurrir en las personas que abusan de los fármacos para tratarla. Pueden ser hereditarias. Más de la mitad de las personas que sufren de migrañas tienen familiares cercanos que también la padecen. Causas de la migraña. Las migrañas ocurren en personas con un sistema nervioso más sensible. En estas personas, las células nerviosas del cerebro son fácilmente estimuladas, produciendo actividad eléctrica. A medida que la actividad eléctrica se propaga por el cerebro, altera temporalmente varias funciones, como la vista, la sensibilidad, el equilibrio, la coordinación muscular y el lenguaje. Todo esto causa unos síntomas llamados aura, que ocurre antes que se desencadene el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se produce cuando se estimula el quinto paracraneal, es decir, el nervio trigémino. Este enviará impulsos, incluyendo los impulsos del dolor, desde los ojos, el cuero cabelludo, la frente, los párpados superiores, la boca y la mandíbula, hasta el cerebro. Cuando se estimula, este nervio libera sustancia que causa una dolorosa inflamación en los vasos sanguíneos cerebrales y las capas de tejido que cubren el cerebro, es decir, las meninges. Esto explica el dolor de cabeza pulsátil, las náuseas, los vómitos y la sensibilidad a la luz y el sonido. Los estrógenos, la principal hormona femenina, parecen desencadenar migrañas, lo que explicaría por qué son más frecuentes en las mujeres. La migraña probablemente puede desencadenarse cuando los estrógenos aumentan o fluctúan. Durante la pubertad, cuando aumentan los niveles de estrógenos, las migrañas son mucho más frecuentes en las chicas que en los chicos. Algunas mujeres tienen migraña antes, durante o inmediatamente después del periodo menstrual. Durante el embarazo, las migrañas ocurren con menos frecuencia y se vuelven menos graves durante el último trimestre del embarazo, cuando los niveles de estrógenos son relativamente estables, y empeoran después del parto, cuando disminuyen rápidamente los niveles de estrógeno. Al acercarse la menopausia, con la fluctuación de los niveles de estrógenos, la migraña es particularmente difícil de controlar. Los anticonceptivos orales, sobre todo aquellos que contienen estrógenos, y la terapia de sustitución hormonal, a menudo empeoran las migrañas y aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular en las mujeres que tienen migrañas con aura. Otros desencadenantes son la falta de sueño, incluido el insomnio, el alcohol como el vino tinto, el hambre, sobre todo cuando se saltan comidas, la estimulación sensorial excesiva, por ejemplo, olores fuertes o destellos de luz, el estrés. Hay ciertos alimentos que se han asociado con las migrañas,
y dichos alimentos comprenden los siguientes: alimentos que contienen tiramina, como quesos curados, productos de soya, habas, embutidos, pescado ahumado o seco, algunos frutos secos, alimentos que contienen nitratos, como comida rápida, por ejemplo el hot dogs, alimentos procesados de carnes, sobre todo las fiambres, alimentos que contienen glutamato monosódico, el cual es un potenciador del sabor que se encuentra en las comidas rápidas, caldos, condimentos y especias, y la cafeína, incluida sobre todo la que hay en el chocolate. Los alimentos que desencadenan las migrañas varían de una persona a otra. Los traumatismos craneales, el dolor cervical o problemas en la articulación de la mandíbula a veces desencadena o empeoran las migrañas. También existe la migraña hemipléjica familiar, el cual es un subtipo poco frecuente de migraña, la cual causa debilidad en un único lado del cuerpo. Este tipo de migraña se asocia a defectos genéticos en los cromosomas 1, 2 o 19. El papel de los genes en otros tipos más frecuentes de migraña aún se está estudiando. En algunas familias, los distintos miembros presentan diferentes síntomas de migraña. Algunos pueden sufrir principalmente cefalea. Otros pueden presentar vértigos o debilidad en un solo lado del cuerpo. Y también hay otros que pueden presentar aura de migraña sin cefalea. Estos hallazgos sugieren que la migraña puede ser algo más que un trastorno de cefalea. La migraña con aura del tronco encefálico es otro subtipo poco frecuente de migraña. Puede causar vértigo, dificultad para controlar y coordinar los movimientos corporales, alteraciones en la visión, acúfenos, dificultad para hablar y fluctuaciones en el nivel de alerta. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y así me estarías apoyando mucho con mi canal. Síntomas durante una crisis de migraña. El dolor de la migraña es pulsátil, generalmente a un lado de la cabeza, aunque puede aparecer en ambos lados. Puede ser moderado, pero a menudo es intenso e incapacitante. El esfuerzo físico, la luz, el ruido o los olores pueden empeorarlo. Esta hipersensibilidad suele hacer que muchos de los afectados se retiren a una habitación tranquila y a oscura, donde se acuestan hasta que les es posible dormirse. A menudo, la intensidad de las migrañas se reduce mientras se duerme. El dolor de cabeza se acompaña con frecuencia de náuseas, a veces vómitos y sensibilidad a la luz, los sonidos y los olores. Durante una crisis, las personas afectadas presentan dificultad para concentrarse. Las crisis varían sumamente tanto en frecuencia como en intensidad. Muchas personas sufren diversos tipos de cefalea, incluyendo ataques leves sin náuseas o sensibilidad a la luz. Estos ataques pueden parecerse a una cefalea de tipo tensional, pero son una forma leve de migraña. Las crisis de migrañas pueden durar desde horas hasta unos pocos días, generalmente de 4 horas a varios días. Las crisis graves son incapacitantes y alteran la vida familiar y laboral. A menudo se producen un prodromo antes de la migraña. Los prodromos son la sensación que advierte de que la crisis está a punto de comenzar. Esta sensación puede incluir cambios de humor, dolor cervical, antojos, pérdida del apetito y náuseas. El aura precede a la migraña en aproximadamente el 25% de las personas. Consiste en trastornos transitorios irreversibles de la vista, de la sensibilidad, del equilibrio, de la coordinación muscular o del lenguaje. La gente puede ver las luces irregulares, brillantes o intermitentes, o desarrollar un punto ciego con bordes parpadeantes. Con menos frecuencia aparecen sensaciones del hormigueo, pérdida del equilibrio, debilidad en un brazo o en una pierna o dificultad para hablar. El aura dura desde unos minutos hasta unas horas antes de la aparición de la migraña y continúa después de que el dolor haya comenzado. Algunas personas experimentan un aura pero solo tienen un leve o ningún dolor de cabeza. Las migrañas suelen ser menos severas con la edad. Sin embargo, las auras que afectan la visión sin cefalea se presentan con mayor frecuencia en las personas mayores.
Diagnóstico de la migraña. El médico diagnosticará la migraña cuando los síntomas sean los característicos y los resultados de la exploración física sean normales. No hay ningún procedimiento o prueba que confirme el diagnóstico. Sin embargo, hay que estar pendientes sobre los signos de alarma que sugieren que las cefaleas pueden ser consecuente de un trastorno grave. Entre estos hallazgos se encuentran los siguientes: un dolor de cabeza repentino que se vuelve más intenso en pocos segundos o menos. Cefaleas que comienzan después de los 50 años de edad. Dolor de cabeza que aumenta en intensidad o frecuencia durante semanas o más. Cefaleas que afectan a personas que han tenido cáncer o tienen un sistema inmunológico debilitado. Un dolor de cabeza intenso acompañado de fiebre, rigidez de nuca o confusión. Problemas persistentes que sugieren un trastorno cerebral, tales como alteraciones en la sensibilidad o en la visión, debilidad, pérdida de coordinación, somnolencia o confusión, y cambios claros en el patrón de dolor de cabeza establecido. Si las cefaleas son de aparición reciente o si están presentes determinados signos de alarma, a menudo se solicita una resonancia magnética nuclear de la cabeza y a veces se practica una punción lumbar para excluir otros trastornos. Si la persona que se sabe que tiene migrañas desarrolla un dolor de cabeza que es similar a la de sus migrañas anteriores, los médicos casi nunca realizan pruebas. Sin embargo, si el dolor de cabeza es diferente, sobre todo si hay signos de alarma, será necesario el reconocimiento médico y a menudo la realización de pruebas. Tratamiento de la migraña. Las migrañas no tienen cura, pero pueden controlarse. El médico insistirá en que la persona lleve un diario del dolor de cabeza en el cual anotará el número y el ritmo de las crisis, los posibles desencadenantes y su respuesta al tratamiento. Con esta información podrán identificarse los desencadenantes para así eliminarlos cuando sea posible. De este modo, las personas afectadas pueden ser parte activa de su tratamiento al evitar los desencadenantes, y será más fácil para el médico planificar y ajustar la medicación. Los médicos también recomiendan la utilización de intervenciones conductuales, como la relajación, la biorretroalimentación y el manejo del estrés, para controlar las crisis de migraña, en especial cuando el estrés es un desencadenante o cuando la persona está tomando demasiada medicación para controlar las migrañas. La técnica de relajación puede ayudar a controlar el estrés, aliviar la tensión muscular y alterar las actividades de las ondas cerebrales. El yoga puede reducir la intensidad y frecuencia de las migrañas. El yoga combina posturas físicas para fortalecer y estirar los músculos con la respiración profunda, la meditación y la relajación. Medicamentos. Algunos medicamentos detienen la migraña cuando comienza o evitan su progresión. Otros se toman para controlar el dolor y otros para prevenir los ataques. En las migrañas, entre leves y moderadamente graves, los analgésicos pueden ayudar a controlar el dolor. A menudo se recurre a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o al paracetamol. Se toman según sea la necesidad durante la migraña, asociado a otros medicamentos llamados triptanes. Para las migrañas ocasionales leves, pueden ser eficaces los analgésicos que contienen cafeína, un opiáceo o un barbitúrico. No obstante, el abuso de analgésicos de triptanes o de cafeína pueden provocar migrañas más intensas. Estas cefaleas, llamadas cefalea por abuso de medicamentos, se produce cuando dichos medicamentos se toman más de 15 días al mes durante más de 3 meses. Cuando las migrañas son o se vuelven más intensas, se usan fármacos que detienen la migraña. Estos fármacos se toman tan pronto como la persona siente que empieza la migraña. Y se incluyen los siguientes: los triptanes, los cuales se usan con frecuencias. Estos medicamentos evitan que los nervios liberen sustancias que puedan desencadenar las migrañas. Estos fármacos son más eficaces cuando se toman al primer indicio de migraña. Se administran por vía oral, mediante inhalación nasal o inyectables bajo la piel. También se encuentran los ditanes, los cuales son una clase de fármacos que detienen las cefaleas. Actúa como los triptanes, pero pueden presentar menos efectos secundarios que afecten el corazón, como alteración de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca. Suele tomarse por vía oral
y no se debe tomar más de una dosis en 24 horas. Los gepantes son otra nueva clase de medicamentos que pueden detener las migrañas. Estos medicamentos bloquean una proteína de la sangre que desencadena la migraña. Estos fármacos se toman por vía oral. También se pueden usar ciertos fármacos antieméticos como la metoclopramida para aliviar la migraña de leve a moderada. También puede usarse para evitar las migrañas en caso de intolerancia a los triptanes. Se pueden utilizar otros medicamentos para prevenir la migraña y disminuir la frecuencia y la gravedad de los síntomas. Y estos incluyen los siguientes: medicamentos anticonvulsivantes, betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, anticuerpos monoclonales y antidepresivos tricíclicos. Prevención de la migraña. Cuando el tratamiento no evita que aparezcan las migrañas frecuentes o incapacitantes, puede ser útil tomar medicamento todos los días para prevenirlas. La toma de los medicamentos preventivos pueden ayudar a reducir la frecuencia con la que las personas afectadas toman analgésicos u otros medicamentos para la migraña y por lo tanto contribuyen a evitar el abuso de medicamentos para las cefaleas. La elección de una medicación preventiva se basará en sus efectos secundarios y en otros trastornos que puedan estar presentes. Entre estos medicamentos se pueden incluir medicamentos como los betabloqueantes, como por ejemplo el propanolol. En particular se usa en personas con ansiedad o con enfermedad arterial coronaria. El anticonvulsivante como el topiramato, el cual puede administrarse a personas con sobrepeso, ya que pueden favorecer la pérdida de peso. El anticonvulsivante Dipalproex puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y puede ser útil si las migrañas dificultan el funcionamiento. En personas con depresión o con insomnio se les puede administrar amitriptilina. Y por último, se pueden utilizar también anticuerpos monoclonales. Siempre es importante acudir al médico ante dolores de cabeza de fuerte intensidad, dolores de cabeza que se vuelven crónicos y dolores de cabeza que no responden a tratamientos, para así ser evaluado y realizar un diagnóstico preciso. Yo soy el Dr. Wilfredo Díaz y esto es Medicina para el Entendimiento de Todos.